Hola a todos, muy buena tarde. Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros espectadores de Latinoamérica al webinar del día de hoy que lleva por nombre Gama completa de compresores Danfoss. Y estará con nosotros el ingeniero Adrián García para desarrollar este tema. Antes de iniciar, queremos compartir algunas herramientas de esta plataforma On24 con las cuales ustedes podrán tener mayor interacción con nosotros durante la sesión. Vamos a empezar. Un segundito. Ok. En su pantalla van a poder observar la cámara del panelista en la parte superior izquierda y un mosaico más abajo. Vamos a tener un pequeño recuadro donde ustedes van a poder colocar sus dudas, comentarios durante la sesión. Entonces, si tienen algún tema de conexión o alguna preguntita del tema, pues bueno, ahí anótenos y vamos a estar respondiendo y al final vamos a responder todas las preguntas técnicas. También tenemos un recuadro donde vamos a tener diferentes links y archivos descargables. En este caso, pues ahí va a aparecer la presentación del tema del día de hoy. Y en la parte inferior tenemos nuestra barra de herramientas. Ahí ustedes van a poder manipular el tamaño de estos mosaicos, pueden minimizar algunos para que puedan ver más grandes los slides o bueno, ustedes acomodarlo de la forma que deseen. Tenemos también nuestro certificado de participación. Recuerden que pueden descargarlo a su dispositivo. Solo deberán darle clic a partir del minuto 45 que estén participando en el evento para que ustedes puedan tener acceso a él. También tenemos diferentes reacciones, las cuales ustedes van a poder enviarnos una manita arriba, un emoji de sonrisa. Bueno, ahí van a aparecer diferentes, entonces los invitamos a que interactúen con esta sección de reacciones. Tenemos un espacio también para reservar una reunión con el equipo de ventas. No siempre está activa, pero bueno, si estuviera activa, pueden hacer esa cita. Y en la parte superior derecha tenemos la información de nuestro panelista, en este caso el ingeniero Adrián García. Ahí van a poder encontrar su correo si tienen alguna duda o información de su trayectoria. Y en la parte central tenemos las diapositivas, en este caso que vamos a estar compartiendo del tema. Tenemos dos avisos importantes. Recuerden que al finalizar este webinar les va a aparecer 3 preguntitas, que es nuestra encuesta de satisfacción. Los invitamos a que puedan responderla. Y recuerden que su retroalimentación es muy importante para nosotros para mejorar día a día para ustedes. También estará disponible su certificado de participación, ya como les había comentado, pueden descargarlo en su dispositivo, solamente darle clic y descargar. Y sin más preámbulo, pues bueno, voy a ceder el micrófono al ingeniero Adrián García para que pueda iniciar con su tema. Adelante, Adrián. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al entrenamiento del día de hoy. Es la gama completa de compresores Danfoss comerciales. Mi nombre es Adrián García, soy el líder del departamento de soporte técnico de aquí de Danfoss. Como ya me he presentado antes, estamos encargados de dar soporte para prácticamente todas las aplicaciones del área de cooling para Danfoss. Esto implica, por ejemplo, refrigeración industrial, controles electrónicos, refrigeración comercial ligera y refrigeración comercial en cuartos fríos y demás. Pues bueno, esta plática debería ser sencilla. Deberíamos ver nada más lo que son la gama de productos y qué son y cómo son y demás, pero pues bueno, ya saben que aquí en el departamento técnico pues no nos gustan las cosas tan fáciles, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito del funcionamiento de los compresores para luego pasar a lo que son los diferentes productos que podemos ofrecerles como empresa, ¿no? Ok. Cualquier duda, por favor, pongan aquí en el chat. Vamos a estar tratando de leerlas lo más pronto posible para que no se cambie mucho el tema al momento de que haya una pregunta y de repente estamos hablando de otra cosa y tengamos que regresarnos a un tema anterior. Entonces voy a tratar de hacer una lectura dinámica de las preguntas para poder hacerlas, para poder contestarlas lo más pronto posible y que esté dentro del tema que estamos platicando en el momento, ¿no?
Digo, sin miedo, cualquier pregunta es válida y yo creo que nos puede hacer crecer a todos los que estamos presentes, ¿no? Ok, bueno, vamos a comenzar. Los temas, vamos a hablar de compresores de pistón y scroll, los rangos de aplicación, uso de refrigerantes diferentes, tipos de aplicaciones, algunas fallas comunes que tenemos, ya identificadas como tal, algunos nuevos refrigerantes, que son 448, 449, que ya nuestros compresores ya también están aprobados para usarse con este tipo de refrigerantes. Eh, el compresor como tal, uno de los elementos principales del sistema de refrigeración, eh, te lo tenemos aquí en la parte de arriba. Permítanme. Aquí. Ahí está. Tenemos aquí el compresor. Es digamos, lo que divide lo que es la baja presión y la alta presión. Lo que nos va a hacer también es, pues, llegar a la presión de trabajo para poder llegar a la evaporación necesaria en el refrigerante y elevar la presión y la temperatura del mismo refrigerante para poder hacer un diferencial en el condensador y poder disipar este calor del refrigerante que está absorbiendo de los productos hacia el medio ambiente que vaya a absorber este otro calor. Aquí se muestran de una manera muy general, pero esto puede ser tubo y aletas, microcanal, casco y tubo, placas soldadas, etcétera. Puede haber intercambiadores de calor de cualquier tipo en esos dos. Entonces, bueno, ya hablamos un poquito de intercambiadores de calor en la sesión pasada. Pero prácticamente cualquier superficie que nos pueda permitir hacer un intercambio, eso es un intercambiador de calor. Entonces, pues bueno, tenemos aquí el trabajo mostrado como una W, es la energía eléctrica que necesita el compresor para poder hacer su trabajo. Tenemos acá de este lado en el condensador la flecha roja, es una flecha un poquito más grande. Es el calor 2, es el calor de rechazo total que se tiene que disipar hacia el medio ambiente o hacia el ambiente que está absorbiendo este otro calor. En los procesos 1 a 2 es la compresión, de 2 a 3 es la condensación, de 3 a 4 es la caída de presión formulada por un elemento de expansión, ya sea válvula, orificio, capilar, válvula electrónica. Y del proceso 4 a 1 es el proceso de la evaporación del refrigerante. Aquí en el proceso 4 a 1 tenemos aquí la Q1, que es el calor que estamos absorbiendo, ya sea del producto que estamos enfriando o del aire que estamos tratando de mantener para confort en algunas oficinas, alguna casa, etcétera, ¿no? Entonces, todo el calor que absorbe el refrigerante del evaporador se va a rechazar en el condensador, pero además le estamos poniendo también el calor que tenemos en forma de energía eléctrica en el compresor, lo cual genera un calor total de rechazo, ¿no? Es la suma de ambos, ¿sí? El calor 2 es el calor total de rechazo, es la suma del calor 1 más el trabajo total que le estamos metiendo en forma de energía eléctrica al compresor. Y lo podemos ver en el diagrama de Molière. Si ya vieron nuestros entrenamientos acerca de cómo funciona el diagrama de presión, presión entalpía, van a ver que en la mayoría de nuestros webinars estamos mostrando esto. Yo creo que la parte más básica y más fundamental de entendimiento para los sistemas de refrigeración, que es cuánto calor se está absorbiendo, cuánto calor se está agregando por parte de la energía eléctrica que consume el compresor y cuánto calor realmente estamos rechazando hacia el medio ambiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí abajo están en el eje de las X está la entalpía del refrigerante. Por ejemplo, aquí tenemos una entalpía de 220 tal vez. Entonces, de 220 hasta aproximadamente 100, que dice aquí, 100, no veo muy bien aquí, esa es la diferencia de entalpías que está absorbiendo el refrigerante en forma de calor, y cuando lo multiplicamos por el flujo de masa que tiene el compresor para estar en movimiento, ahí es donde obtenemos la capacidad frigorífica total del sistema. Es algo bastante interesante. Aquí es el refrigerante que entra al evaporador y va absorbiendo calor conforme va atravesando el evaporador hasta que la última gota de líquido de refrigerante se evapora por completo. Ahí ya tenemos, bueno, todo eso es calor latente para hacer la transformación de líquido a gas.
Y una vez que llegamos a este punto, tenemos otro calor, que es el sobrecalentamiento, que es este. Es un incremento en la temperatura, porque ahora como ya tenemos vapor, ahora sí podemos incrementar la temperatura, y este incremento de temperatura nos va a proteger al compresor de que llegue algún tipo de líquido, y nos pueda dañar el compresor por falta de lubricación, que es el aceite, el líquido se diluye en el aceite y el aceite ya no lubrica el compresor, o que nos llegue demasiado líquido y llegamos a tener una ruptura de pistones, de bielas, de cigüeñal, de scrolls, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que tratamos de evitar al tener un sobrecalentamiento en los compresores, sobre todo a la succión en la válvula de succión del compresor. ¿Sí? Esto es lo que es el recalentamiento. Después, aquí tenemos la línea de la compresión. Esta línea es una línea que teóricamente debería ser isentrópica, pero en realidad sí tiene una eficiencia de acuerdo al tipo de compresor que se está utilizando. Si se fijan, la línea del compresor no va con las mismas líneas que están en diagonal, que es la entropía. Aquí tenemos una pequeña desviación hacia, digamos, hacia la derecha, y eso nos indica que el compresor isentrópicamente puede llegar a tener algún tipo de eficiencia, digamos, una eficiencia muy buena, puede ser 70, 75%. Una eficiencia un poquito ya más baja, pues bueno, eso también nos va a pegar en el consumo de energía y también en la temperatura de la descarga del compresor. Eso es algo bien importante. Entre menos eficiente sea isentrópicamente un compresor, más alta o más alta va a ser nuestra temperatura de la descarga, y eso tenemos que cuidarlo bastante, porque nuestra temperatura de descarga nos va a indicar el límite hasta dónde podemos llegar con el aceite. Si hay algunos compresores que dicen, oye, yo tengo un protector térmico a la descarga de 120 grados, significa que el compresor no debe de pasar de 120 grados a la temperatura de descarga. Y esa es una temperatura muy diferente a lo que tenemos en la condensación, ¿sí? La temperatura de la descarga es exactamente a la salida del compresor, y la temperatura de la condensación la encontramos al momento de que medimos la presión a la que está trabajando el refrigerante en el condensador. ¿Sí? Ahí la convertimos a temperatura con ayuda de las tablas, y ahí encontramos la temperatura de la condensación, pero son temperaturas muy diferentes, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una temperatura de alrededor de 120 grados en este ejemplo, pero está muy burdo este ejemplo, ¿no? Son 120 grados de temperatura de descarga, pero, por ejemplo, aquí, si doy adelante, la temperatura de la condensación, que está aquí marcada dentro de la campana del refrigerante, nos indica alrededor de 30 grados centígrados, ¿sí? De 30 a 120 es una diferencia bastante considerable, y la cual vamos a estar usando para poder tener un diferencial de temperatura contra el aire que está pasando a través del condensador, en caso de que tengamos un condensador de tipo radiador, ya sea de microcanal o tubo y aletas, ¿no? Eh, pero bueno, la temperatura de la condensación va a depender de la temperatura que tengamos en el medio para poder hacer esta condensación, y del delta T que tengamos diseñado el condensador. Esos son parámetros muy importantes. Ahorita vamos a ver algunas diferencias entre scroll y entre pistón, eh, y vamos a ver también cómo cambia la eficiencia entre uno y otro compresor, o entre uno y otro método de compresión. Pero también es algo muy importante ver cuál es el delta T de mis intercambiadores de calor, porque entre más diferencia tenga o más grande sea la diferencia que hay entre la presión de la evaporación y la presión de la condensación, menos eficiente va a ser mi compresor, menos flujo de masa voy a tener a través del compresor, y por lo tanto menos capacidad, consumiendo más energía. Entonces, entre menor sea la relación de compresión, más eficiente va a ser mi sistema completo, ¿sí? Entonces, a partir de aquí llegamos al punto de decir, bueno, este es el punto de la condensación. Eh, Llegamos al punto acá donde la última burbuja de gas, de refrigerante en forma de gas, se convierte en líquido. Y a partir de aquí, si nosotros tenemos una diferencia de temperatura entre este punto de refrigerante y la temperatura ambiente, entonces podemos seguir quitándole un poco más de calor a ese sistema, bueno, a este refrigerante, y a eso se le va a llamar subenfriamiento. ¿Sí? Normalmente tenemos o manejamos un subenfriamiento natural que puede ser 2 o 3 grados centígrados, y eso es bastante, hablando de un condensador que está dimensionado correctamente.
En la mayoría de las ocasiones, si tenemos un condensador sucio o si el condensador no está dimensionado correctamente, podemos no llegar a tener un sobreenfriamiento, digamos, suficiente, pero sí tenemos la condensación prácticamente completa. Entonces, por eso usamos el acumulador de líquido, o el tanque de líquido, o el recibidor de líquido, como lo quieran llamar. Así, por pura gravedad, tenemos el líquido hasta abajo y con eso podemos empujar el refrigerante por peso hacia la válvula de expansión termostática o electrónica o el capilar o el elemento de expansión que se tenga disponible en este momento, ¿no? El cual es el siguiente proceso, ¿sí? Es la expansión, que es una caída de presión bastante considerable desde la presión a la que está trabajando el condensador hasta la presión que tenemos nosotros que trabajar en el evaporador de acuerdo a la presión, perdón, de acuerdo a la temperatura que nuestro cliente espera dentro del cuarto frío o dentro del sistema que estamos tratando de enfriar. ¿Ok? Esta es, yo creo que la información más básica que necesitamos para entender un sistema de refrigeración, sea cual sea un blast freezer, sea un aire acondicionado split o un chiller, simplemente un cuarto frío de conservación o de congelación. Es prácticamente el mismo proceso, solamente van a cambiar ya sea el refrigerante que se está utilizando y las presiones de trabajo. Si en aire acondicionado normalmente estamos manejando una relación de compresión entre 2 y 3. En media temperatura tal vez estamos manejando una relación de compresión entre 5 y 6 y podemos llegar hasta relaciones de compresión de 9 o 10 o más incluso cuando estamos trabajando en baja temperatura. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como les decía, la temperatura va a depender de la presión a la que estamos trabajando el refrigerante y también de las condiciones ambientales que nos permiten hacer la condensación. Estos puntos son bien, bien importantes para poder dimensionar un compresor. Aquí lo que vamos a ver es que no nos vamos a ir con simplemente la capacidad nominal de un compresor, sino que vamos a seleccionar un compresor de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a la aplicación que estamos utilizando, ¿sí? Esto es el calor 1, es el calor que estamos absorbiendo en el evaporador. Esto otro, lo que está marcado con una W, es la energía eléctrica que le estamos metiendo al sistema a través del consumo eléctrico del compresor. Todo esto se convierte en BTUs que tenemos que rechazar en el sistema, en el condensador como calor total de rechazo. Y a esto le llamamos calor 2. ¿Ok? Entonces la suma entre calor 1, que es la evaporación, más el trabajo mecánico y eléctrico que está generando el compresor, va a ser el calor total de rechazo, que es lo mínimo que esperamos de un condensador para poder tener este proceso. Ahora bien, esto es muy importante mencionarlo porque de repente podemos entrar en un error de diseño, decir, oye, pues yo tengo un evaporador de 10 toneladas, tengo el compresor de 10 toneladas nominales, la válvula de expansión de 10 toneladas, pues mi condensador debe de corresponder a 10 toneladas, ¿no? Entonces ahí hay un error. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, bueno, hay una cantidad considerable de calor que le estamos metiendo por parte del compresor que tiene que ser rechazado en el condensador. ¿Qué va a pasar si tenemos un condensador más pequeño? El delta T va a incrementarse, vamos a tener una presión de trabajo mucho mayor. Eso implica una menor capacidad frigorífica en el sistema completo y un mayor consumo de energía, ¿sí? Entonces, entre menor sea el condensador, eh, menos eficiencia, menos capacidad y mayor consumo de energía. Entonces, es algo muy importante al momento de seleccionar los componentes del sistema, dimensionar correctamente también los intercambiadores de calor. Ok, bueno, esto es lo que estábamos mencionando. Un watt es 3.4121 BTUs por hora. Entonces, pues bueno, un BTU son 0.29 watts. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos aquí, bueno, esos son solamente factores de conversión, estamos hablando de potencia a final de cuentas. Por ejemplo, aquí si yo tengo un refrigerante 404 con una temperatura de menos 25 grados centígrados y una condensación de 50, la capacidad frigorífica de un compresor X me da 60.000 BTUs. El consumo de energía me da 6.495 kilowatts y
Heating es el calor total de rechazo que yo necesito tener en el condensador para que esto funcione de la manera correcta. Entonces aquí lo que puedo hacer es, por ejemplo, multiplicar 6.495, que son los kilowatts que tengo yo aquí, por 3.4121 y voy a encontrar cuántos BTUs le estoy metiendo de calor al sistema por medio de la energía eléctrica consumida del compresor para sumárselo a la capacidad frigorífica que tiene el evaporador o el sistema en la evaporación y así encontrar cuánto calor de rechazo total necesito. Entonces aquí, por ejemplo, podemos encontrar que, pues bueno, el calor total de rechazo coincide con, con el cálculo que estamos haciendo aquí. Aquí está, miren, 60.000 BTUs más 22.000 BTUs nos da 82.000 BTUs, miles de BTUs que estamos manejando como calor total de rechazo. ¿Sí? Esto es algo bien importante y bien fácil de olvidar al momento de estar diseñando un sistema. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta y no solamente esto, sino también saber qué temperatura ambiente vamos a tener en caso de que sea un microcanal o un tubo y aletas, para saber cuál va a ser el delta T de mi condensador y también cuál va a ser mi temperatura de condensación. O también ver qué temperatura de agua voy a tener en caso de que yo tenga una condensación por agua con una torre de enfriamiento tal vez, y ver también cuál es el delta T que tiene ese intercambiador para poder saber cuál es mi temperatura de condensación. Todo cambia. Si yo cambio la temperatura de evaporación, si yo cambio la temperatura de condensación, el desempeño del sistema va a ser completamente diferente. Sí, y si, por ejemplo, yo tengo un compresor que en aire acondicionado me da 10 toneladas y está como una capacidad nominal de 10 toneladas, si yo lo pongo en media temperatura, tal vez me esté dando 5 o 6 toneladas de refrigeración. Y si lo bajo hasta menos 25, por ejemplo, me podría estar dando alrededor de 3 o 4 toneladas de refrigeración, cuando nominalmente es de 10. Sí, pero al cambiar las condiciones, el desempeño cambia, la eficiencia cambia y la capacidad frigorífica va a cambiar también. ¿Sí? Ok, bueno, aquí hay algunas preguntas ya. Em, ¿Cómo estar seguro de un sobrecalentamiento preciso? Tenemos que estarlo midiendo. Una vez por semana, una vez al día, no sé, dependiendo de qué tanta variación de producto, de temperaturas ambientales, de prácticamente cualquier variación excesiva que llegamos a tener en el sistema, puede generar cambios en el sobrecalentamiento, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un elemento termostático, pues bueno, para hacer la expansión, este elemento va a tratar de acoplarse a la capacidad que necesita el sistema para poder meter el refrigerante correcto al evaporador, manteniendo un sobrecalentamiento útil dentro del evaporador lo más corto posible. El problema es que hay veces en que no podemos controlar por completo el sobrecalentamiento. Por ejemplo, del evaporador sale al techo y del techo hay 20 metros de tubería hasta el compresor, pues bueno, ahí va a absorber más calor. Entonces, el recalentamiento útil que se hace dentro del evaporador puede ser de 2 o 3 grados o 5 grados tal vez, pero en el trayecto que va hasta el compresor por toda esa tubería puede agregar 5, 6, 7 grados más. Entonces, el sobrecalentamiento a la succión del compresor puede ser de 15 tal vez, y en el evaporador podría ser de 5 o 6. Entonces, es, es, es algo que tenemos que medir como frigoristas, ya sea, bueno, de hecho ambos. El sobrecalentamiento en el evaporador sería para ver qué tan eficiente está siendo mi evaporador en este momento, porque entre más grande sea el sobrecalentamiento, menos área de transferencia de calor estoy utilizando en el evaporador. Pero si el sobrecalentamiento está muy pequeño, significa que estoy maximizando la eficiencia del evaporador, pero si llega a haber alguna variación en la carga del producto, en las temperaturas del producto o en la carga térmica en general, puedo tener un sobrecalentamiento ya de cero y eso me indicaría que tengo líquido hacia el compresor. Entonces son cosas que tenemos que cuidar completamente, ¿no? Y el valor que le importa al compresor realmente es el valor del sobrecalentamiento medido en la válvula de succión. En ese punto de medición donde medimos la presión de succión junto con la temperatura que está teniendo el refrigerante en ese momento, ese es el que más le importa al compresor. Y habría que ver el diagrama del compresor, ahorita lo vamos a ver un poquito más también, para saber cuánto sobrecalentamiento nos puede permitir este compresor trabajando a esa condición. ¿Ok?
¿Cuál es la máxima relación de compresión en los compresores Scroll que operen de una manera segura? Bueno, es una pregunta difícil porque algunos compresores, para poder trabajar a una relación de compresión todavía mayor, necesitan, por ejemplo, un economizador o inyección de líquido o inyección de vapor, ¿sí? Aquí podemos ayudar al compresor para poder trabajar a una relación de compresión más grande. El problema aquí es que el compresor de pistón se puede enfriar y calentar por cada vez que el pistón se mueve hacia adelante y hacia atrás. En el scroll no, en el scroll el refrigerante entra por los lados y conforme se va comprimiendo y va incrementando su temperatura, en el centro casi todo el tiempo, de hecho todo el tiempo está a la temperatura de la descarga del refrigerante. Entonces, el centro del compresor scroll siempre está muy caliente. Entonces, no hay forma de refrigerar ese punto. Entonces, al momento que usamos una relación de compresión más grande, la temperatura de la descarga también es mayor. Si utilizamos un economizador o inyección de líquido o inyección de vapor, estamos enfriando el compresor en un punto intermedio para que la temperatura de la descarga no sea demasiado elevada. Entonces, hablando de relaciones de compresión, podemos estar hablando de tal vez 7 o 8, como una relación saludable, todavía habría que ver, pero una relación de compresión mayor sí requeriría probablemente una inyección de vapor, de líquido o economizador. ¿Sí? Para seleccionar los componentes adecuados, ya sea un compresor, intercambiador de calor, válvula de expansión, se necesitan ciertos datos. Aquí, por ejemplo, la temperatura del cuarto menos el delta T que tenga mi evaporador va a ser la temperatura de la evaporación, ¿sí? La temperatura de la condensación va a ser la temperatura ambiente que yo tenga, máxima, en la ciudad donde lo voy a instalar, más el delta T que tenga en el condensador. Acuérdense que el calor fluye de una sustancia de mayor temperatura a uno de menor temperatura, siempre, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos absorber calor de los productos que queremos enfriar, el refrigerante tiene que estar a una temperatura menor a la de los productos o al set point que necesitamos dentro del cuarto frío. Si el cliente quiere un cuarto a menos 20 grados centígrados y el delta T del evaporador es de 6 grados, bueno, mi temperatura del refrigerante para evaporarse tendría que ser por lo menos de 26 grados negativos. ¿Sí? 6 grados por abajo de la temperatura que el cliente quiere en su cuarto frío. Y del otro lado, la temperatura de condensación, ¿cuál sería? Bueno, si estoy tal vez en Monterrey, mi temperatura máxima de trabajo sería 50 grados centígrados de temperatura ambiente. Y si mi condensador tiene un delta T de 10 grados, bueno, mi temperatura máxima de condensación sería de 60 grados centígrados. ¿Sí? Porque la temperatura ambiente es de 50 y el delta T es de 10, pues bueno, tenemos que agregarle ese delta T para saber a qué temperatura tiene que estar el refrigerante para poderle ceder calor al aire que está pasando a través del condensador. ¿Sí? Acuérdense, del cuerpo más caliente al de menor temperatura es como siempre va a fluir el calor y no hay una forma diferente de poder hacerlo. ¿Ok? Después tenemos que seleccionar el refrigerante correcto. Si para baja temperatura usamos el 404, 507, a veces R22 y están los nuevos refrigerantes que están pues ya en el mercado, ¿no? Para media alta temperatura normalmente usamos 134A, 410A, R22 y los 448 y 449 dependiendo del tipo de aplicación también se pueden utilizar. Entonces, es cuestión de ver cuáles van a ser mis presiones de trabajo de acuerdo a las temperaturas que voy a tener, tanto de cuarto frío o de temperatura objetivo en el cuarto que estoy enfriando y la temperatura ambiente que voy a tener, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una temperatura ambiente de 60 grados centígrados, pues bueno, tal vez no me convenga usar 404, tal vez un refrigerante 134A me podría dar un mejor desempeño a esa condición. O si estoy en una zona muy fría, pues bueno, tal vez puedo usar 404, 507, para poder hacer un diferencial lo más pequeño posible y tener una relación de compresión también lo más pequeña posible, ¿no? Porque hay pros y contras en la selección de refrigerante. Por ejemplo, si ustedes seleccionan 134A, probablemente tengan que seleccionar compresores 30% más grandes. Pero si seleccionan 404, 507, probablemente la temperatura de la descarga sea más elevada en relaciones de compresión más grandes. Entonces, es una con otra, ¿no? Tenemos que seleccionar el refrigerante de acuerdo a la condición y a
a la aplicación que necesitamos usar en cada una de las situaciones. Esos son los límites de funcionamiento del compresor. Eh, Aquí lo que vamos a ver son límites de temperatura de evaporación, límites de temperatura y presión de condensación y el sobrecalentamiento. Podemos ver otros límites que tienen los compresores. Por ejemplo, hay límites de voltaje, límites de amperaje, límites de cantidad de refrigerante en algunos casos, de cantidad de aceite. Hay varias cosas que tenemos que cuidar del compresor. En estos diagramas que vamos a observar, siempre es solamente la presión o temperatura, porque estamos hablando de temperatura saturada, y el sobrecalentamiento. Por ejemplo, si yo tengo lo que habíamos hablado ahorita, una aplicación de menos 25 grados centígrados de evaporación y 50 grados centígrados de condensación, pues bueno, tengo varias opciones en compresores para poder hacer esta aplicación. Por ejemplo, un MT con R22, pues bueno, tendría que ir a ver, ok, ese es el diagrama de uso del compresor. ¿Qué me indica este diagrama? Bueno, la temperatura de evaporación está en el eje de las X y la temperatura de la condensación está en el eje de las Y. Entonces yo tengo aquí menos 25. El límite inferior del compresor es menos 20 y el límite máximo de evaporación es 15. En cambio, en la condensación yo tengo 30 como mínimo de condensación y alrededor de 68 en la máxima de la condensación. Cuando hago un cruce de temperatura de evaporación con condensación, por ejemplo, aquí tengo los menos 25 con los 50 de condensación, bueno, aquí está el punto rojo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, pongo este puntito rojo, me indica el punto de la aplicación que yo tengo aquí. Ok, entonces aquí yo puedo ver que menos 25 y 50 están fuera del límite de aplicación de este compresor utilizando R22. Entonces, si yo cambio este compresor y o tal vez no cambie el compresor, sino simplemente cambio la aplicación. Por ejemplo, el MT para R22 trae aceite alquilbenceno mineral. Para 404, 507 tendríamos que usar un compresor con aceite poliolester. Entonces, pero sigue siendo el mismo compresor, un MTZ 018, un MTZ 022, dependiendo de la aplicación, de la capacidad que requiramos, sería el tamaño del compresor también. Entonces, aquí si solamente cambiamos el aceite y cambiamos el modelo, mejor dicho, de un MT a un MTZ, que la diferencia es simplemente el aceite, bueno, aquí ya pueden ver que el punto ya está dentro de los límites del compresor, pero está en un área de zona punteada, una línea punteada aquí. ¿Qué significa esto? Aquí, por ejemplo, tenemos los menos 25 y los 50 grados de condensación, pero de la línea punteada hacia la derecha en el diagrama, me va a indicar que yo puedo tener hasta 30 Kelvin de sobrecalentamiento a la succión del compresor y no hay problema. ¿Sí? Pero cuando estoy dentro de la línea punteada, aquí donde está de hecho el punto rojo, aquí me indica que el sobrecalentamiento máximo a la succión del compresor sería de 11.1 Kelvin. ¿Sí? Ese sería el máximo que puede soportar el compresor. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, entre más sobrecalentamiento yo tenga a la succión del compresor, más temperatura de descarga voy a tener a la salida del compresor. Y entre más sobrecalentamiento tenga, más temperatura de descarga y esto va a provocar que a final de cuentas el aceite se me empiece a carbonizar y empieza a perder las propiedades para poder lubricar el compresor. ¿Sí? Entonces el aceite se empieza a carbonizar, se empieza a degradar, se va al condensador, se va al evaporador, regresa al compresor, pero ya no lubrica. Entonces puede decir, oye, yo tengo el nivel de la mirilla hasta arriba de aceite en el compresor, sí, pero ya no funciona, ya no es útil ese tipo de aceite. Entonces ahí podemos llegar a tener problemas de lubricación y el compresor se nos va a dañar a mediano plazo, ¿no? Por ejemplo, tenemos este mismo compresor, el MTZ, le cambiamos el refrigerante y ponemos el R134 y si pueden observar aquí, el punto rojo de la aplicación ni siquiera aparece dentro del diagrama. ¿Sí? El límite inferior con 134 es de 15 grados y el límite superior es de 20 en la evaporación. Ahora en la condensación el mínimo es de 35 y el máximo estamos llegando aquí alrededor de 75 grados centígrados de condensación, lo cual es bastante alto, ¿no?
Este, y, por ejemplo, si cambiamos el compresor a uno que sea una aplicación de baja temperatura, es decir, ya no es un MT o un MTZ, sino que es ahora un LTZ, que es un compresor que ya está diseñado para ser usado en baja temperatura. Aquí podemos observar que menos 25 y 50 están dentro del área útil del diagrama del compresor, pero también tenemos libertad de sobrecalentamiento de hasta 30 grados Kelvin. ¿Qué significa? Que el compresor aquí va a estar dentro de sus límites trabajando todo el tiempo. Lo que tenemos que proteger es que la presión de la evaporación nunca suba por encima del valor máximo que tenemos aquí, que es de menos 20 grados centígrados. ¿Sí? Hay reguladores de presión de Carter, reguladores de presión de la succión, reguladores de presión en la evaporación, etcétera, ¿no? O incluso podemos utilizar una válvula con MOP, que es Maximum Operating Pressure, la cual está calculada también a diferentes condiciones de compresores, diferentes tipos de refrigerantes, y nos va a permitir que la presión de la evaporación nunca suba por encima de lo máximo que puede permitir el compresor. Entonces, eso es algo bastante útil. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí ya prácticamente estamos dentro de los límites y no hay ningún tipo de riesgo hacia arriba, abajo, derecha o izquierda, entonces el compresor puede trabajar bastante bien dentro de todos estos límites, ¿no? Entonces son prácticamente el mismo compresor en diferentes aplicaciones y con diferentes refrigerantes. Entonces es algo que ya por sí mismo podría darnos una idea de cómo debemos estar utilizando este compresor. Ahora bien, cuando nosotros cambiamos a R448, R449, los límites también van a cambiar. Aquí, por ejemplo, estoy mostrándoles el límite con el MTZ, es un MTZ 032. Y de la misma manera, ¿no? Tenemos aquí la línea azul, de la línea azul hacia la derecha, tenemos un sobrecalentamiento posible de 68 grados Fahrenheit, que más o menos son los 30 grados Kelvin que hablamos en la diapositiva anterior. Pero si estamos al lado de la izquierda de la línea azul, el superheat máximo que nos permite es de 18 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, ¿qué influye aquí? Tengo una temperatura de evaporación cada vez menor y una temperatura de condensación tal vez un poquito mayor. Entonces, por eso está aquí la línea en diagonal a la izquierda superior del diagrama del compresor. Esto me indica la relación de compresión máxima que puede soportar este compresor. Si yo tengo menos 20, pues ya no le puedo poner 120 grados de condensación. ¿Sí? El máximo a menos 20 sería de alrededor de 110, 105 grados grados Fahrenheit de condensación. ¿Sí? Entonces, eso es algo que tenemos que cuidar con los presostatos. El presostato de succión, obviamente en el compresor, sería para ver la presión de la succión en el compresor, que sería esta línea. La temperatura, perdón, la presión de la condensación estaría cuidándome esta línea. Y la válvula con MOP y o la válvula reguladora de presión de Carter o de evaporación me estaría cuidando el compresor en esta otra línea, ¿sí? Que es la temperatura máxima de la evaporación. ¿Ok? Entonces son varios puntos que tenemos que tomar en cuenta, y esto es lo mismo para un scroll, para un tornillo, para un compresor de pistones, etcétera, ¿no? Todos los compresores tienen sus límites de aplicación y todos los compresores tenemos que cuidarlos dentro de esos límites. Y las protecciones, pues bueno, ahorita tal vez, bueno, en la siguiente diapositiva se las podría mostrar, pero son protecciones simples, son presostatos, son sensores de temperatura, y reguladores de presión. Este es Cool Selector, ¿sí? En Cool Selector ustedes pueden ver el desempeño de prácticamente cualquiera de nuestros compresores con cualquiera de los refrigerantes permitidos que tiene cada uno de estos compresores. Y ahí pueden jugar con lo que es la temperatura de la evaporación, temperatura de condensación, cuánto sobrecalentamiento útil van a tener, cuánto sobrecalentamiento adicional le pueden poner al compresor, cuánto subenfriamiento están calculando que van a tener a la salida del condensador, y si tiene algún subenfriamiento mecánico adicional, pues bueno, también lo podemos ir agregando, ¿no? Y esto nos va a hacer cálculos bastante precisos. Incluso lo usamos nosotros para poder seleccionar diámetros de tubería, para saber si tenemos que hacer un doble trampa o para seleccionar todos los demás componentes de refrigeración que necesita el sistema, a excepción de los intercambiadores de calor.
Aquí en este programa solamente podemos ver los elementos mecánicos que hacen algún tipo de trabajo. Además de algunos electrónicos que también podemos utilizar tanto para control de compresores como para control de evaporadores. Pero los intercambiadores de calor como tal no aparecen aquí. Y aquí podemos llegar a tener, como les decía, microcanal, evaporadores de placas, ¿sí? Ya sea de placas soldadas o microplacas soldadas. Este, y pues bueno, lo demás que son válvulas de expansión, solenoides, mirillas y filtros, por ejemplo, también lo podemos seleccionar a través de Cool Selector. Aquí, por ejemplo, tengo el desempeño con tres aplicaciones diferentes, 448, 449 y 404A. Si se fijan aquí ustedes, la velocidad del compresor es la misma, la capacidad frigorífica cambia un poco, 30.000 BTUs para R448, 30.000.74 para R449 y 32.540 BTUs por hora para R404A. Si se fijan aquí, el R404 tiene una capacidad mayor que 448, 449, pero también consume más energía eléctrica. Y lo podemos ver de este lado, en donde dice Power. Power está entre paréntesis kilowatts. Estamos aquí consumiendo más energía para poder llegar a la misma compresión. Esto, obviamente, la capacidad frigorífica dividida entre el consumo de energía en kilowatts nos da la eficiencia energética del sistema, que es el EER o Energy Efficiency Ratio. Aquí tenemos es 8.97 con 448, es 8.98 con el 449 y 8.46 con 404A. ¿Qué significa? La eficiencia sí es menor, pero también estamos disminuyendo un poco la capacidad frigorífica. Entonces es cuestión de ir viendo qué es lo que más nos conviene, ¿no? Mantener capacidad sacrificando eficiencia o maximizar la eficiencia sacrificando un poco de capacidad en el sistema. Entonces pues es básicamente esto, ¿no? Y esos serían los límites de los compresores. En la operación segura, que es todo lo que vemos de color verde, ahí el compresor puede moverse libremente, ¿sí? Si nuestra presión de la evaporación y presión de condensación coinciden en estar dentro del área verde o la operación segura, el compresor va a estar trabajando de manera correcta por toda su vida útil, ¿sí? Porque lo estamos asegurando mediante presostatos, sensores de temperatura, o reguladores de presión, que siempre va a estar dentro de las presiones de trabajo permitidas por este mismo compresor. En el área amarilla tenemos la condición de sobrecalentamiento, es decir, sí podemos usar el compresor, pero controlando el sobrecalentamiento máximo que podamos llegar a tener a la succión de este compresor. ¿Sí? Y cualquier zona fuera de este rango de aplicación es una operación insegura, y esto nos va a indicar que en algún momento este compresor va a llegar a fallar debido a alguna de las posibles causas que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que son, por ejemplo, en el punto A es una alta relación de compresión, y aquí estoy generando una alta temperatura de la descarga. Si entre más alta sea la relación de compresión, más alta también va a ser mi temperatura de la descarga. Entonces, para proteger el compresor de esto, podemos colocar un sensor de temperatura o un termostato a la descarga, ¿sí? ¿Qué va a pasar aquí? Si el condensador está sucio y necesita mantenimiento y estamos teniendo una temperatura de condensación demasiado elevada, también va a elevarse la temperatura de la descarga. Entonces, con el sensor de temperatura o el termostato podemos bloquear el compresor o mandar a apagar el compresor para que el técnico pueda decir, oye, se protegió el compresor. ¿Por qué está protegido? Ah, pues por alta temperatura de la descarga. ¿Qué está pasando? Bueno, tal vez hay que limpiar el condensador, tal vez tenemos una alta relación de compresión, tal vez hay demasiado refrigerante dentro del sistema. Digo, pero ya podemos ir identificando qué causas pueden llegar a provocar este tipo de fallas. En el punto B sería algo similar. Pero aquí la relación de compresión no es muy alta, sino simplemente la presión de la descarga es muy, muy alta. Y aquí es normalmente donde ponemos el perezostato en la calibración que le corresponde a este valor. Es la máxima presión de trabajo a la descarga del compresor. Y si se supera este valor, pues bueno, hay que mandar a apagar el compresor mediante el mismo perezostato.
En el punto C es la máxima temperatura de la evaporación. Eh, en este punto, tanto en el C como el E, el resultado es el mismo, a pesar de tener completamente dos razones diferentes. En el punto C, entre mayor sea la presión, más juntas están las moléculas de refrigerante. Entonces, entre mayor presión haya, más masa de refrigerante estamos moviendo. ¿Qué significa esto? Que 15 grados positivos es la presión o temperatura de evaporación máxima que el compresor puede soportar en presión. Si le metemos, por ejemplo, 20 grados centígrados de evaporación, la concentración de refrigerante va a ser tal que el flujo de masa va a superar el consumo de energía que puede tener el motor eléctrico. Y esto lo que nos va a provocar es que el motor eléctrico se empieza a sobrecalentar porque está tratando de comprimir más de lo que el compresor realmente puede. Y en este punto, pues bueno, se nos puede llegar a quemar si no tenemos alguna protección, ya sea térmica o por consumo de energía en el motor. Y del otro lado, en el punto E, la presión es tan baja que las moléculas están tan separadas que por cada unidad de volumen la cantidad de masa de refrigerante es cada vez menor. Entonces, a menos 20 puede ocurrir el mismo efecto de quemadura del motor, pero por un fenómeno completamente diferente, porque entre menos refrigerante haya, menos aislamiento podamos tener entre el motor y el estator, y pueden generarse arcos eléctricos. Si nosotros hacemos funcionar el compresor en vacío, lo más probable es que lleguemos a tener arcos eléctricos en la placa de terminales. Y eso obviamente va a provocar que se derrita el plástico que divide las terminales del compresor y empezamos a tener arcos eléctricos internamente. Entonces eso también puede ser provocado por máximo o mínima temperatura de evaporación. Y en el punto D, que yo creo que tal vez uno de los que nunca le ponemos atención, que es la temperatura de condensación mínima. Cuando tenemos válvula de expansión electrónica, perdón, termostática, un capilar o un orificio, necesitamos una diferencia de presiones para poder hacer que esta válvula de expansión pueda abrir. No sé si hayan observado que en climas muy extremos, de repente lo que hacemos es eh, apagar los ventiladores del condensador o incluso bloquearlo de alguna manera para que no pase aire frío y la presión de la condensación empieza a bajar demasiado. ¿Por qué hacemos esto? Porque si no tenemos suficiente diferencial, no podemos empujar refrigerante hacia el elemento de expansión. Entonces sí, es algo muy eh, olvidado la mayoría de las veces, ¿no? Pero solamente nos acordamos cuando tenemos una unidad condensadora cuyo ventilador del condensador arranca al mismo tiempo que el compresor. ¿Qué va a pasar ahí? Incluso a 0 grados centígrados el ventilador va a estar funcionando, cuando en realidad probablemente ya no sea ni siquiera necesario que el ventilador esté gastando energía, porque el refrigerante, pues bueno, va a tener una presión muy baja, y entre más aire le metamos con el ventilador, pues bueno, cada vez va a ir bajando más la presión, no va a haber suficiente diferencial y no llega refrigerante hasta el evaporador, porque la válvula no puede abrir. ¿Sí? Entonces son fenómenos que sí pasan y que hay que tener cuidado con ellos. Al final de cuentas, aquí tenemos también las posibles causas y posibles soluciones. Digo, no se preocupen por estarlo anotando o tratar de recordarlo. Esta presentación la van a tener todo disponible para poder descargarla. Pero son exactamente las mismas fallas que les estoy platicando acerca de los límites del compresor. Ok. Mm. Estas son las protecciones que les mencionaba. Para el punto A, un termostato de la descarga. Para el punto B, un presostato de alta presión. En el punto C, una válvula con MOP o con una reguladora de presión de cárter o de succión. En el punto E es el presostato de baja. Y en el punto D podemos llegar a tener control de condensación, ya sea por velocidad variable del condensador o por presostatos. Incluso si llegamos a una presión demasiado baja, podemos mandar una señal para que el ventilador del condensador se apague y que la presión empiece a subir otra vez. Si llega a subir a cierto nivel otra vez, volvemos a encender el ventilador para que la presión se vaya a tratar de mantener siempre dentro de los límites de aplicación de los compresores. Y esto les digo, no importa si es scroll, pistón o tornillo o el compresor que ustedes quieran, los límites de compresores siempre van a existir, ¿sí? Y necesitamos ver el catálogo o el manual del compresor para distinguir
cuáles son los límites de ese compresor con ese refrigerante que estamos utilizando. Porque si tienes el mismo compresor y cambias de refrigerantes, también tienes que cambiar los límites del compresor, o también cambia los límites del compresor y tenemos que fijarnos cuál le corresponde de manera adecuada. Ok, el compresor reciprocante, pues bueno, es un diseño que tenemos aquí nosotros de Danfoss. Este es el MANEUROP. Este es un compresor que fue diseñado para hacer bomba de calor, por lo tanto es un burrito prácticamente, es nuestro caballito de batalla, pero de realmente dañar un compresor de estos es un poquito difícil. Hay que ser muy negligente para poder dañar un compresor de estos, ya que la temperatura de descarga que soporta es inmensa. Puede incluso manejar un poco de líquido a la succión del compresor, entonces sí es bastante bueno, es bastante robusto. Tal vez no sea uno de los compresores más eficientes que hay en el mercado, pero la reliabilidad es algo en lo que puedes confiar a mediano y largo plazo. ¿Sí? Los compresores van desde un cilindro hasta 4 cilindros. Tenemos de 1.5 a 3.5 HPs en compresor de un solo cilindro. Tenemos de 2 a 6,5 HPs en los compresores que van de 2 cilindros. Y tenemos de 8 a 13,5 HPs en los compresores que son de 4 cilindros. ¿Sí? Los compresores aquí los marcamos. MT18 es el más pequeño, AMT40 es el más grande de un solo pistón. El MT44 y el MT80 son el mínimo y máximo de compresores de 2 cilindros, y de 4 cilindros tenemos el MT100 hasta el MTZ o MT160. ¿Okay? Este es el funcionamiento del compresor, así como les decía ahorita, de que el compresor de pistón se puede enfriar y calentar en cada uno de los vaivenes del pistón. El scroll no puede hacer esto. Entonces, sí me gustaría que observaran estas diapositivas siguientes para entender cómo funciona realmente el compresor y por qué no necesitamos enfriamiento adicional en un compresor de pistones. Aquí, por ejemplo, tenemos el volumen comparado contra la presión. ¿Sí? Presión está en el lado de las Y y el volumen del refrigerante está en el lado de las X. ¿Sí? Entonces, comenzamos aquí. En este punto tenemos todo este volumen disponible, y conforme vamos moviendo el pistón hacia adelante, bueno, en este caso hacia su izquierda, aquí tenemos también dos válvulas, una de succión y una de descarga. Al momento que estamos moviendo el pistón hacia la izquierda, la válvula de succión topa y se cierra por completo, mientras que la válvula de descarga abre y permite pasar refrigerante hacia el condensador. Pero eso solamente va a pasar cuando la presión dentro del cilindro sea mayor a la presión que tenemos en el condensador. De lo contrario, la válvula va a seguir cerrada. Si la válvula de descarga del compresor va a seguir cerrada. Necesitamos un diferencial para que el refrigerante pueda realmente pasar por ahí e irse al condensador. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ver cómo va moviéndose el pistón, va reduciéndose el volumen interno de la cámara de compresión y la presión empieza a incrementarse. ¿Sí? Entonces, hasta este punto, yo puedo decir, bueno, yo ya llegué a una presión permítanme, aquí yo ya llegué a la presión que es ligeramente superior a lo que es la presión de la condensación, y en este momento yo voy a estar sacando el refrigerante hacia el condensador. Entonces, aquí por ejemplo, en este punto ya estoy mandando refrigerante al condensador y llego a este punto. En este punto llego al espacio muerto o volumen muerto. ¿Qué significa esto? Bueno, en todos los compresores de pistón, el pistón o la cabeza del pistón nunca puede chocar con el plato de válvulas, porque si choca, pues bueno, empieza a hacer problemas, ¿no? Si choca con la válvula de succión, la puede llegar a romper,
y si se rompe, pues bueno, ya no tenemos compresión por ahí en este compresor. Sí, sí, es algo muy, muy, muy importante, ¿no? El volumen muerto pues, va a ser ese espacio que nos permite que el pistón no choque con las válvulas de succión y de descarga de la cabeza del compresor. Una vez que sale el refrigerante, bueno, llegamos a este punto. Aquí ya llegamos a este punto y ahora sí, lo que quedó atrapado en el cilindro, en este espacio que dice volumen muerto, ese refrigerante se va a reexpander otra vez. ¿Sí? Conforme el pistón vaya yendo hacia la derecha, esta presión del cilindro va a ser cada vez menor, porque para cada vez hay más espacio, pues obviamente la presión va a ir disminuyendo. ¿Ok? Entonces aquí lo que estamos haciendo es, para que vuelva a entrar refrigerante a la cámara de compresión, la presión dentro de la cámara de compresión tiene que ser menor a la que yo tengo en el evaporador, ¿sí? Para que pueda hacer una especie de vacío que pueda permitir que el refrigerante pase hacia el compresor. Entonces, pues bueno, aquí en este punto, aquí, ya tenemos una presión inferior a lo que tenemos en el evaporador. Entonces, esto va a provocar una especie de flujo de refrigerante hacia adentro de la cámara de compresión. ¿Ok? Y todo este refrigerante es el que vamos a meter nuevo o fresco hacia la cámara de compresión. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Es refrigerante fresco y saco refrigerante caliente. Regreso y entra refrigerante fresco otra vez y vuelvo a sacar refrigerante caliente. Esto lo que hace es enfriamiento y calentamiento de las piezas metálicas del compresor. Y esto es lo que nos ayuda a tener mayores relaciones de compresión o a manejar un poquito mejor la temperatura de la descarga. ¿Ok? Volumen aspirado es todo el refrigerante nuevo que jalaste del evaporador, y volumen reexpandido es lo que se quedó en el espacio muerto y se está expandiendo para poder bajar su presión. ¿Ok? A ver. ¿Ok? La relación de compresión la vamos a encontrar entre la presión absoluta de descarga dividida entre la presión absoluta de succión. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Vamos con el manómetro, este, medimos la presión manométrica o relativa que está dentro del sistema de refrigeración y pues bueno, a eso le tenemos que agregar la presión de una atmósfera o el valor de presión de una atmósfera, que estándar lo podemos manejar como 14.7 libras. Es decir, si yo tengo 30 libras a la succión, le agrego 14.7 y ya tengo la presión absoluta de succión. Si yo tengo 200 libras de descarga, pues bueno, le agrego la presión de la atmosférica y tendría 214.7 libras de descarga. ¿Sí? Entonces es algo que podemos hacer de una manera sencilla, ¿no? Aquí la relación de compresión sería 264.7 entre 28.7. La relación de compresión es de 9.22. Les decía, entre menor sea este valor, más eficiente va a ser tanto el compresor como el sistema por completo. Aquí tengo otra vez los ejemplos, ¿no? De 448, 449 y 404 con compresores Maneurope, que son los compresores de pistones. Y la comparativa entre refrigerantes utilizando diferentes tipos de compresores. A final de cuentas lo que vimos es, ok, ¿cuál se utiliza para la mayoría de las aplicaciones? Y lo tomamos como muestra para poder hacer estos cálculos. ¿Ok? Pero sí, digo, a final de cuentas ustedes lo pueden observar. Con 448, 449 el desempeño es casi el mismo, tanto en capacidad frigorífica como en consumo de energía y obviamente de eficiencia. Y el 404 lo único que gana es en capacidad frigorífica. Así que tiene aquí 32.000 BTUs por hora y que su consumo es de 3.8844. ¿Ok?
¿Cuál es el desempeño? Por ejemplo, un compresor de 10 toneladas, 120,000 BTUs, nos dice aquí que a condiciones ARI de aire acondicionado, que es la condición a la que realmente se seleccionan los compresores o se pone eh, o el desempeño nominal, es a condiciones ARI de aire acondicionado. Aquí nos estaría dando 124,000 BTUs, estaría consumiendo 14.61 kilowatts y nos estaría dando una eficiencia de 8.49, que no tiene dimensiones. No es ni kilowatts, ni BTUs, ni nada así. Es simplemente el valor de la eficiencia, 8.49. Pero conforme vamos bajando la capacidad, también podemos observar aquí que la capacidad, perdón, la capacidad frigorífica va a caer un poquito más estrepitosamente que el consumo de energía. Es decir, siempre decimos que el compresor gasta más energía en baja temperatura que lo que gasta en media temperatura, y no es tanto así. ¿En relación a qué? Ese es el punto, ¿no? Por ejemplo, si, si tenemos un compresor trabajando en aire acondicionado a condiciones ARI, nos da 124,000 BTUs y lo queremos bajar a 0 grados Fahrenheit, pues bueno, de 124,000 BTUs va a bajar a 9.13 miles de BTUs, es decir, de capacidad frigorífica, perdón, de consumo de energía. Y va a pasar de 124,000 BTUs a, perdóname aquí, 38. Déjame ver aquí, es 38.01 la capacidad frigorífica, ¿sí? Acá el consumo de energía es el que baja de 14.61 a 9.13. ¿Cuál es la diferencia? Si yo quiero 10 toneladas en aire acondicionado, pues bueno, estoy usando este compresor y me está consumiendo 14.61 BTUs, kilowatts por este trabajo. Pero si yo quiero usar este mismo compresor en baja temperatura, tal vez a 0 grados Fahrenheit, bueno, este compresor me va a dar 38,000 BTUs por hora, que estamos hablando de prácticamente la tercera parte de la capacidad, ¿sí? En vez de darme 10 toneladas, me está dando 3. Y el consumo de energía también bajó, pero bajó de una manera no tan estrepitosa, y en vez de darme 8.49 BTUs por cada kilowatt que estoy consumiendo, ahora me va a dar 4.16 BTUs por cada kilowatt que le pago comisión. Entonces, entre más grande sea el valor de la eficiencia, más eficiente va a ser mi sistema. En promedio, cada 5 grados centígrados diferencia, tenemos una diferencia de capacidad de enfriamiento de 12%. Tenemos también una diferencia del 5% en consumo de energía y 8% en el coeficiente de desempeño, que es la eficiencia. Entonces, si tú le agregas 5 grados de evaporación, tienes 12% más de capacidad de enfriamiento, tienes 5% más de consumo de energía y tienes 8% más de eficiencia energética. Si tú le bajas 5 grados, tendrías 12% menos capacidad de enfriamiento, 5% menos consumo de energía, pero tendrías también 8% menos eficiencia energética. Entonces es una con otra, ¿no? A final de cuentas. Ok, no sé si hay alguna duda por ahora. Vamos a ver, porque vamos a cambiar de tema. Ya vamos a hablar un poquito del scroll, ya nos queda un poquito de tiempo nada más para hablar un poquito de lo que es el compresor scroll. Dice, ¿qué diferencia física o tecnológica existe entre un compresor MTZ anterior para 404 o R404 y un compresor MTZ nuevo para R449A o R448A? Sí cambió un poquito. El espacio entre el pistón y el plato de válvulas es un poquito diferente, y esto nos permite tener un mejor control a la temperatura de la descarga. A final de cuentas, con 448 y 449 tenemos un poquito más de temperatura de la descarga comparado contra un 404A. Entonces, para manejar esa diferencia, sí tuvieron que hacer un poquito de adecuaciones. Entonces, si tú tienes un compresor MTZ anterior de hace 6, 7 años, probablemente no sea compatible con 448, 449.
Si vas a poner un sistema nuevo con este tipo de refrigerantes, probablemente convendría mejor tener el equipo completamente nuevo para evitar algún tipo de problema. Y uno es como que no pueda funcionar. A final de cuentas, cualquier gas es compresible, ¿no? El problema es cuando queremos hacer que se condense. Este, pero si tu aplicación es de media a alta temperatura, el problema no es tan grave en la descarga del compresor. Si es de baja temperatura, entonces sí, mejor cambiamos un compresor que ya tenga la autorización completa para ser usado con R449. Voy a poner la diapositiva anterior. No sé cuál mencionas, la diapositiva anterior, Homero, pero si nos puede dar un poquito más de información, con gusto la ponemos otra vez aquí. Ok, sigue un video. Este video es el funcionamiento interno del compresor Scroll. Vamos a observarlo. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never. Bueno, aquí pudimos observar bastante bien el funcionamiento tanto del eje como cómo embonan los scrolls uno con el otro. Uno es fijo, el otro es móvil. Es decir, no están girando, sino que están haciendo un movimiento de orbital para poder hacer que el refrigerante pueda pasar a través de los conductos de succión y pueda pasar a través de todo el scroll hasta el centro y incrementando su presión y su temperatura. Esto es algo bastante interesante también. Al tener menos componentes en movimiento, la eficiencia es un poquito mayor cuando estamos hablando de relaciones de compresión bajas, pero cuando estamos hablando de relaciones de compresión cada vez más altas, el refrigerante tiende a saltarse los scrolls hacia atrás, por la misma relación de compresión que están manejando. Entonces, al saltarse un escalón hacia atrás en los scrolls, pues bueno, es refrigerante que ya se comprimió, ya consumió energía, se salta para atrás y se vuelve a comprimir, vuelve a consumir energía y vuelve a incrementar su presión y su temperatura. Entonces, bueno, tal vez la presión no tanto, pero la temperatura sí. Entonces, cada vez que tenemos un bypass interno en el compresor por relación de compresión, bueno, estamos generando una temperatura de descarga cada vez más elevada, ¿sí? Entonces, es por eso que se utiliza inyección de vapor, economizador o inyección de líquido, como les decía al principio, ¿sí? En funcionamiento, un compresor scroll no cambia mucho en cuestión de consumo de energía, pero conforme vamos cambiando la temperatura de evaporación nos puede dar capacidades completamente diferentes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos el mismo ejemplo de 10 toneladas de refrigeración en aire acondicionado, en condiciones de aire acondicionado, y aquí estamos hablando de condiciones ARI, ¿sí? La condición ARI de aire acondicionado me indica que una evaporación debe de ser de 45 Fahrenheit, la condensación de 130, 15 grados de subenfriamiento y 20 grados de sobrecalentamiento a la succión del compresor. Con estos datos, con estos valores, yo tengo este desempeño.
Entonces, conforme voy bajando la temperatura de la evaporación, la capacidad frigorífica también va cambiando, va disminuyendo. Entonces, en vez de darme 10 toneladas, si yo lo bajo a media temperatura, tal vez a 15 Fahrenheit, pues bueno, ya estamos hablando de prácticamente la mitad de la capacidad que nos puede dar este compresor. Y la eficiencia va haciendo una curva más o menos similar a lo que tenemos aquí en la capacidad frigorífica. Entonces, son condiciones interesantes también, ¿no? Los límites de los compresores, perdón, aquí creo que había más preguntas. ¿Qué temperatura soportan los aceites evitando la formación de carbones? Depende del aceite. Hay un montón de aceites diferentes. ¿Sí? Normalmente estamos tratando de evitar que llegue a 105 grados centígrados de temperatura de la descarga, pero hay aceites que soportan más. Hay que revisar el punto de flash point de los aceites, porque incluso un aceite de viscosidad 32 puede tener diferentes capacidades o diferentes características dependiendo del fabricante. Y es algo muy, muy importante también que revisar al momento que estamos seleccionando un compresor y qué aplicación le vamos a poner. Hay aceites que, bueno, el punto de fluidez es algo muy importante, es a qué temperatura el aceite deja de fluir. Este dato es muy importante porque si estamos trabajando muy cerca de ese punto de fluidez, podemos llegar a tener problemas de retorno de aceite debido a que el aceite está bloqueando el evaporador y no hay forma de hacerlo regresar al compresor porque ya no fluye. ¿Sí? Está tan frío que ya no fluye. Entonces, ese es un punto que tenemos que tomar en cuenta. Y el punto de flashpoint es a qué temperatura el aceite empieza a tener evaporaciones, ¿sí? Empieza como a generarse un poquito de vapor de aceite, en el cual, pues bueno, entre más caliente esté, pues bueno, más carbonización vamos a llegar a tener, porque no se evapora la molécula de aceite completa, sino que se evapora la parte que sí se puede evaporar, y la parte de carbono, pues se queda en el aceite líquido. Entonces, al momento que tenemos ese tipo de puntos de funcionamiento, pues obviamente también vamos a tener algunos problemitas ahí en la lubricación. Pero puede ser diferente, digo, tenemos que ver el tipo de aceite, pero sería 100, 110, 120, 140 grados centígrados lo que puede soportar un aceite, más o menos a 254 grados Fahrenheit, era la mayoría de los límites que tienen los compresores, por ejemplo, los reciprocantes. Entonces es algo que tenemos que observar y no solamente depende del aceite, también depende del compresor, es cuánta temperatura máxima de descarga puede soportar, para evitar que se nos lleguen a deformar las válvulas del plato de válvulas o algún componente interno también. No se vio el video, bueno, pensé que sí se había visto, yo lo estaba observando en la parte superior de la pantalla. En los alternativos se puede poner un variador de velocidad y con un sensor de presión controlamos la presión de succión, o puede ser scroll. Pues depende del tipo de compresor. La mayoría pueden ser utilizados entre un 50 y 100% de la capacidad. Tenemos que ver la ficha técnica de cada compresor para poder saber si le podemos poner un variador de frecuencia. No se preocupe que ya tendré oportunidad de ver el video de nuevo. Ok. Bueno, el video lo pueden encontrar en la página de YouTube. Pueden incluso buscar Danfoss Scroll y van a salir un montón de videos de cómo funcionan los compresores Scroll, no solamente el video que les mostré ahorita, sino también, por ejemplo, cuando lo ponemos en tándem, cómo se hace la ecualización del aceite, cómo funciona el organ pipe, también para poder evitar que un compresor jale el aceite de otro que está en tándem, cómo funciona con variador de frecuencia, etcétera, ¿no? Entonces hay bastantes videos de compresores en YouTube que pueden ser bastante didácticos para las personas que quieran aprender. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el funcionamiento de un compresor scroll, ya comparando 404 con 448, 449, que tenemos más o menos el mismo efecto. Tenemos un poquito menos de capacidad frigorífica, pero también el consumo eléctrico puede estar más o menos relacionado con qué tanta eficiencia tenemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, la eficiencia 13.42, 13.5 y 13.92 nos dan un mejor resultado de 404 a esta condición,
que es condición de aire acondicionado. Si bajamos la condición a media o baja temperatura, el desempeño va a cambiar bastante, ¿sí? Entonces es cuestión de ver a qué condición voy a usar el compresor para saber cuál es el refrigerante que más me conviene, tanto en eficiencia, en costo y en facilidad de encontrarlo. Los límites de aplicación con 404, por ejemplo, en un scroll de refrigeración, este es un MLZ, es un compresor de refrigeración. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el compresor me soporta hasta menos 22, 23 grados centígrados de temperatura de evaporación y hasta 50 grados Fahrenheit de temperatura de evaporación también. Y vamos desde más o menos 45 Fahrenheit hasta alrededor de 140 grados Fahrenheit a la temperatura de la condensación. Entonces es un rango bastante aceptable en cuestión de qué tanto puedo estirar y el rango de aplicación del compresor, ¿no? Cuando cambiamos a 448, 449, los límites más o menos se mantienen. Solamente tenemos un ligero cambio en la relación de compresión que puede soportar el compresor scroll. Pero si se fijan, tenemos los mismos límites. Tenemos aquí también la línea roja que nos indica desde a partir de qué punto puedo tener un sobrecalentamiento mayor de hasta 68 grados Fahrenheit. Y cuando estamos dentro de digamos, esta área entre la línea azul y la línea roja, sería el sobrecalentamiento máximo de 18 grados Fahrenheit. Sí, esto es algo bien importante porque ya ves que decimos, oye, la válvula de expansión no se ajusta. Bueno, claro que se ajusta y depende de qué condiciones está trabajando el compresor para saber cuál es el máximo sobrecalentamiento que le podemos meter a la succión. Si no controlamos eso y el sobrecalentamiento es demasiado grande, vamos a tener una temperatura de descarga muy grande y vamos a quemar el aceite. Si el sobrecalentamiento es demasiado pequeño, bueno, vamos a meter líquido directamente al compresor y vamos a tener problemas también de lubricación, pero porque el aceite está diluido con refrigerante. O incluso peor, mandamos tanto líquido al compresor que el mismo compresor puede llegar a romperse por golpe de líquido. Entonces, es algo muy importante el control de sobrecalentamiento. ¿Ok? Cuando comparamos, ahora sí, un compresor scroll contra un compresor de pistones, aquí por ejemplo el MTZ es el compresor de pistones y MLZ es el compresor scroll, ambos son de la misma capacidad y si se fijan, la capacidad frigorífica entre ambos compresores es prácticamente la misma a lo largo de todo el funcionamiento del compresor. Desde 0 Fahrenheit hasta 45 Fahrenheit nos da más o menos la misma capacidad. El cambio está en que cuando cambiamos nosotros la condición, el consumo de energía también va a cambiar. Por ejemplo, un MTZ va a cambiar el consumo de energía de una manera más precipitada cuando bajamos la temperatura de la evaporación, ¿sí? Entonces, si mantenemos la temperatura de evaporación alta, el compresor scroll, o bueno, entre media y alta, el compresor scroll es más eficiente, pero si bajamos la temperatura estrepitosamente en la succión, bueno, el compresor de pistones consume menos energía eléctrica. Cuando hacemos esta comparación, ya decir cuántos BTUs estoy produciendo, entre cuántos kilowatts le estoy pagando a la compañía de electricidad para saber cuál es mi eficiencia, bueno, entonces ahí vamos a pasar a la siguiente gráfica, que es esta. Si se fijan, esta es ya la eficiencia energética de los compresores. El compresor scroll es mucho más eficiente en aire acondicionado que el compresor de pistones y cuando estamos bajando la temperatura de evaporación, el compresor de pistón se equipara a lo que es el funcionamiento del compresor scroll. Entonces, digo, ya para romper el paradigma de cuál es más eficiente que uno que otro, ¿no? Si estamos hablando de refrigeración comercial y estamos hablando de media, baja temperatura, la diferencia no es tan grande. Si estamos hablando de aire acondicionado a alta temperatura, ahí sí, probablemente sea más recomendable utilizar un compresor scroll, porque son menos piezas en movimiento, la relación de compresión es menor y pues, la temperatura de la descarga no vamos a tener realmente alta en este punto, ¿no? Y bueno, y con esto ahora sí pasamos a lo que es la gama de productos que tenemos como Danfoss. Tenemos los compresores Maneurope, que aquí son, por ejemplo, los compresores de pistón, los compresores Bock, que nos ayudan en capacidades un poquito ya más elevadas, y también tenemos compresores Scroll, ¿sí? Bueno, tenemos compresores, perdónenme, desde fraccionarios, los cuales no incluí en esta plática. Mi especialidad es más compresores comerciales. Tenemos algunas que otras pláticas también de compresores para refrigeración comercial ligera.
refrigeradores, enfriadores, botelleros, etcétera. Pero no es el caso de esta presentación. Tenemos lo que son los compresores Manurop, que son los reciprocantes herméticos, los compresores Scroll, los compresores Inverter y la joya de la corona que tiene Danfoss, que es el Turbocore, que es el compresor magnético que no necesita aceite para lubricarse. Entonces, en compresores de pistón tenemos modelos que van de un cilindro, que van de 18 al 40, en realidad aquí la diferencia es los centímetros cúbicos que tiene cada desplazamiento. Vamos de 30, 38, 48, 54, 60 y 68 centímetros cúbicos. Entonces aquí lo que está cambiando es, pues bueno, básicamente el pistón, ¿no? En realidad es lo que está cambiando, es la carrera, el pistón como tal, el diámetro del pistón se mantiene igual. Lo único que cambia, por ejemplo, cuando mandamos a 2 cilindros sumamos 2 pistones, esa es la diferencia, ¿no? Y cuando estamos en 4 cilindros tenemos 271 centímetros cúbicos de desplazamiento como máximo en el compresor más grande. En compresores Scroll vamos desde 2.5 toneladas hasta 40 toneladas en un solo compresor. Estos son, digamos, para aire acondicionado. 2.5 hasta más o menos, que estamos hablando de 7,5 más o menos, se manufacturaban antes en Estados Unidos. Estamos moviendo toda esta producción a China también. Prácticamente en China se harían la mayoría de los compresores de aire acondicionado que son de la serie H. Y en Francia se seguirían utilizando, bueno, se seguirían fabricando los compresores más grandes, que son los SHs o DSHs, que son para R410A, y algunos compresores SY y SM, que también son para grandes capacidades de refrigeración. Ahora bien, las nomenclaturas son importantes también. Por ejemplo, un SZ, SY, SM, por ejemplo, aquí va cambiando la aplicación. Un SM se puede utilizar con bueno, es aceite mineral y se puede utilizar con R22 o con R417A. El SY trae aceite poliolester y es para R22, se puede utilizar con R22, 407C, 134A, 513, y el SZ se puede utilizar con 404, 507 y 513 también. ¿Okay? En la capacidad nominal, en el mismo nombre del compresor viene la capacidad nominal, que son, por ejemplo, 185 miles de BTUs a 60 Hz. Si utilizamos este compresor, porque tal vez puede soportar 50 o 60 Hz, si lo utilizamos a 50 Hz, le estaríamos quitando más o menos el 20% de la capacidad frigorífica del compresor. Y esto es debido a la velocidad a la que está girando el mismo compresor. Entonces, a 60 Hz nos da 185,000 BTUs en condiciones ARI. ¿Sí? Aquí lo indica, ¿no? Es condiciones ARI, que es 45 de evaporación, 130 de condensación, 15 de subenfriamiento y 20 de sobrecalentamiento. El código de motor también es muy importante. Aquí en México se utiliza el código 3 y el código 4, que son 230 volts, 3 fases, 60 Hz. Y bueno, el código 4 es voltaje dual, por así decirlo, que se puede utilizar a 50-60 Hz, pero va, por ejemplo, a 50 Hz soporta 380-400 volts, 3 fases, y a 60 Hz soporta los 460 volts, 3 fases, ¿sí? Los demás voltajes normalmente aquí en México no los utilizamos, que son a 50 Hz. El voltaje número 7 es normalmente lo que se utiliza en Canadá y alguna que otra parte en el mundo, que son 500 volts, 575 volts. En Chile tal vez creo que utilizan algo de voltaje 380 volts, 60 Hz. En Brasil también, pero aquí en México normalmente usamos los voltajes 3 y 4. ¿Okay? En caso de que tengan algún proyecto especial, que digan, oye, es que yo estoy fabricando equipo para mandar a Canadá o para mandar a Chile o para mandar a alguna otra parte del mundo donde tengan un voltaje diferente, pues bueno, ahí podemos ver la posibilidad de conseguir los voltajes especiales, pero la mayoría de las aplicaciones aquí en México y en Estados Unidos trabajan entre voltaje 3 y 4. Las protecciones del motor, si trae motor, protección interna, si trae módulo de protección, si trae termostato interno, si la conexión está soldada, si está con Rotalock, si el módulo de protección es a 24 volts o 110, 240 volts, también cambia el número de parte, cambia también la descripción. Entonces es algo
algo que también tenemos que observar. A veces en que tenemos que cambiar un compresor que tiene 10 años funcionando y a lo mejor por mantenimiento o por alguna falla en el sistema el compresor falló y tenemos que reemplazarlo. Bueno, si ustedes seleccionan el mismo compresor, es un SZ185, bueno, tenemos que ver también que el compresor cumpla también con las conexiones, el tipo de conexión, el tipo de módulo de protección, para saber que estamos reemplazando exactamente el mismo compresor. Y ya después tenemos el índice de evolución. Aquí, por ejemplo, tenemos compresores individuales que por ejemplo, este índice de evolución lo que nos va a dar es alguna mejora, ¿sí? Por ejemplo, si es la versión A, probablemente sea la primera versión del compresor que haya salido al mercado. Si estamos en la versión SMY o algo así, probablemente se le hayan agregado componentes o algún tipo de actividad, como por ejemplo que pueda soportar algún otro refrigerante nuevo, como el 448, 449, como ya lo tenemos en los compresores MT. Ahí ya también hay una diferencia en el nombre que nos permite identificar si pueden soportar o no este nuevo refrigerante. Los compresores DSH son compresores para aire acondicionado exclusivos para R410A, ¿sí? Los otros son SM, SY y SZ. Pero los DSH, la H ya nos indica que es solamente con aceite poliéster y con refrigerante R410A. No se puede poner otro refrigerante diferente a porque está diseñado específicamente para este tipo de presiones y este tipo de flujo de volumen dentro del compresor. Igual, la capacidad se mantiene de la misma manera el nombre del compresor. Por ejemplo, 485 serían miles de BTUs a 60 Hz en condiciones ARI. La aprobación UL está aquí como estándar con la letra A. El tipo de voltaje es igual, voltaje 2 o voltaje 3, voltaje 3 o voltaje 4, que es lo que normalmente se utiliza aquí en México, y voltajes especiales que podemos conseguir para diferentes partes del país. Y también si trae conexiones soldadas, si trae conexiones Rotalock, si trae módulo de protección, si trae módulo de protección a 24 volts, a 110 volts, o si solamente trae una protección interna de temperatura de motor, también lo está identificando el mismo nombre, junto con la evolución, que es la última letra que les comentaba hace rato, ¿no? Es qué tipo de mejora puede llegar a tener el compresor para tener un mejor funcionamiento, pero el resto es lo mismo, ¿no? Es el mismo módulo, es la misma capacidad frigorífica, es la misma aplicación, solamente cambia alguno que otro componente interno para hacerlo un poquito más actual a las nuevas demandas del mercado. Los compresores de la serie H, esos sí tienen un poquito más de diferencias. HRH es un compresor, pero por ejemplo, aquí estamos hablando de alta temperatura para aire acondicionado. Si es una C en vez de la R, tenemos Commercial Scroll, Residential Scroll o Light Commercial Scroll, ¿sí? O también si tenemos una diferente letra en la tercer carácter del nombre, tenemos aquí M para R22, P para 407C con aceite polivinil éter, ese sí es un aceite diferente, H para R410A y J también para R410A, pero es una aplicación un poquito diferente también. Igual la capacidad en miles de BTUs a 60 Hz en condiciones ARI, y la variación aquí es, por ejemplo, T es para optimización en 45 grados Fahrenheit de evaporación y 130 grados de condensación, y la letra U está diseñado o está optimizado para una temperatura de condensación un poquito más baja. Es solamente cuestión de flujo volumétrico que va a tener el compresor de acuerdo a las condiciones ambientales a las que va a estar trabajando. Aquí en México normalmente utilizamos la versión T, pero pueden ver instalada alguna versión U sin ningún problema. Después el código de voltaje, aquí estamos hablando ya ahora sí, como son compresores más pequeños, puede haber monofásicos, ¿sí? Puede haber, por ejemplo, 230 una fase, 230 tres fases, y aquí, por ejemplo, 220, 240, una fase 50 Hz también. Entonces aquí lo más común es tener el motor 1, es 220 volts a una fase de 60 Hz, en capacidades de hasta 5 HPs. Ya un poquito más grandes tal vez, bueno, incluso hasta 5 HPs también hay 220 volts, 3 fases, 60 Hz. Y el de 400 volts, 3 fases 60 Hz también es algo que normalmente se utiliza de 3 HPs en adelante, ¿no?
o que puede haber una disponibilidad para eso, ¿no? Digo, al final de cuentas, en capacidades pequeñas es raro ver 440 volts. Digo, normalmente casi todo aquí es 220, ¿no? Pero en algunas ocasiones también puede haber alguno que otro compresor en 440, 460. Y después viene la oferta que tenemos de compresores inverter, que aquí también, bueno, para aire acondicionado tenemos una variedad bastante competitiva en cuestión de compresores. Tenemos BRJs que son monofásicos a 220, es decir, la tarjeta se conecta directamente a lo que es una fuente de alimentación 220 monofásica, y ahí tenemos el funcionamiento del compresor variable desde 30 hasta 90 Hz de funcionamiento, igual con los compresores Manurop. Nada más que los Manurop, a partir de los Manurop ya son 3 fases, ¿sí? 220 volts, 3 fases, o 460 volts, 3 fases. Los compresores Scroll ya un poquito más grandes, los VSH, que ya fueron reemplazados por los VZH, ya básicamente esos sí son 220 o 460, pero siempre 3 fases. Y los compresores para refrigeración, que son los Manurop reciprocantes, estos van son VTZs. Estos van, también con aceite poliéster, pero también pueden ser utilizados con diferentes refrigerantes, y no solamente con 404A, puedes tener 134A, 507, 407C, etcétera, ¿no? Y como les decía hace rato, la joya de la corona, que es el TurboCore, que puede ser utilizado la mayoría de las veces, son 134A, pero en algunas aplicaciones tenemos ya para 407C también, ¿sí? Bueno, aquí para los compresores que teníamos ya como menos de capacidad, mayor capacidad, y incluso los compresores en tándem. Los tándems se hacen aquí directamente en esta planta, aquí en Monterrey. Se hacen tándems y tríos para el mercado estadounidense. Y bueno, aquí tenemos los que son compresores ya para refrigeración comercial, los MLZ, que son los que hablamos hace rato, y los MTZ, que son los compresores reciprocantes de pistones. También se pueden utilizar en tándem. Estos van de 1 cilindro, 2 cilindros y 4 cilindros, y acá los compresores MLZ ya también van a cambiar a color azul. De hecho, ya la mayoría ya cambiaron a color azul. Azul Danfoss, como el color que tenemos aquí en el Manurop. Y pues bueno, esos son los compresores que tenemos disponibles para media y baja temperatura. El MLZ es normalmente para media temperatura, y tenemos los LLZs, que eso sí pueden funcionar con economizador, inyección de líquido, inyección de vapor. ¿Ok? Los compresores para baja temperatura de pistones son los NTZs, ¿sí? Prácticamente nos estaría haciendo la distinción entre un compresor de media temperatura a uno que es realmente de baja. Entonces, en esos NTZ lo que hay que cuidar es que la temperatura de la evaporación nunca se nos vaya por encima del límite superior que tiene el compresor en su diagrama. ¿Ok? Y para aplicaciones inverter, pues bueno, sería pues bueno, en compresores de pistón tenemos una buena oferta en compresores VTZs. Esto ya se está utilizando en algunos centros de autoservicio, en algunas tiendas de autoservicio. La ventaja de esto es que puedes tener un compresor de velocidad variable y uno compresor fijo, y estar haciendo una especie de cascada, y tienes un control de capacidad bastante preciso en cuestión de qué capacidad realmente el sistema requiere y qué capacidad el compresor le puede otorgar. Entonces está muy interesante. Hay chillers ya hechos con 407C también, con este tipo de compresores y este tipo de variadores. Entonces está muy interesante la aplicación, y aparte, como el variador ya está especificado para cada compresor, el startup es prácticamente inmediato, ¿no? Son de entre 8 y 10 parámetros lo que tenemos que mover al variador para poderlo poner en marcha, porque ya viene preprogramado de acuerdo a la aplicación que tiene el compresor. Sí, entonces tenemos una gran variedad de compresores de velocidad variable, los cuales pues, obviamente nos ayudan a incrementar la eficiencia de los sistemas por completo y generar una ventaja competitiva en nuestros clientes finales,
que son, por ejemplo, los fabricantes de equipo original. Y esto les ayuda también a generar mejores sistemas que pueden llegar a las eficiencias que están pidiendo el nuevo mercado, ¿no? El SER, que como se conoce en Estados Unidos, también es un nivel mínimo que tiene que tener de eficiencia el sistema para poder venderse de acuerdo a cierto nivel digamos, de capacidad y de consumo de energía. Y los VTZ, perdóname, VZH, que son digamos, el compresor para R410A más avanzado que tenemos ahorita. Este tiene las mejores ventajas, porque aparte de ser un compresor de velocidad variable, trae un motor de magnetos permanentes. Entonces la eficiencia de este compresor es de las mejores que podemos encontrar en el mercado, y el retorno de inversión también es bastante rápido. Este compresor puede ir desde 25 hasta 100 Hz de velocidad en el compresor, y la alimentación puede ser 220 o 460 volts. Entonces es algo muy muy interesante que pues ya varios clientes están utilizando en su sistema, ¿no? Digamos, la nomenclatura de los compresores es prácticamente la misma como lo vemos en los compresores de velocidad fija, solamente que a diferencia de estos, en lugar de tener la capacidad frigorífica a 60 Hz, tenemos el desplazamiento en centímetros cúbicos por revolución. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ya tiene un rate de qué tantas toneladas de refrigeración puede dar a condiciones ARI. Entonces, pues bueno, aquí lo que tratamos de diferenciar es un compresor de velocidad variable contra uno de velocidad fija, y el variable pues obviamente tendría unas características un poquito diferentes internamente para poder satisfacer la velocidad variable que necesitamos en el sistema, ¿no? El voltaje, si trae conexiones soldables o si trae unas conexiones para ponerle en tándem, qué tipo de protección puede traer el motor. Normalmente los compresores de velocidad variable no traen una protección adicional porque la protección del motor la hace directamente el variador de frecuencia. Y la nomenclatura del variador de frecuencia es un CDS, es un compressor drive system. ¿Sí? Está específicamente diseñado para ser utilizado con este tipo de compresores. Ahora bien, este compresor no se puede utilizar sin un variador de frecuencia porque trae un voltaje diferente. Si tú lo conectas directamente a 460 volts, puedes quemar el motor inmediatamente. Entonces, pues bueno, este compresor se tiene que utilizar forzosamente con un variador de frecuencia de por medio, y de preferencia, o de hecho la recomendación principal de Danfoss es que se utilice con el compressor drive system, que es el CDS 303. ¿Ok? El límite de compresor va a variar también de acuerdo a las condiciones de presión de relación de compresión que tenemos. En algunos casos podemos tener de 25 a 100 Hz, en otros podemos tener de 30 a 90, y hay que cuidar esas velocidades de acuerdo a la condición a la que realmente va a estar funcionando el compresor. Estos son los rangos de capacidad. Podemos tenerlo individual, podemos tenerlo en tándem, y van sumándose las capacidades, ¿no? En realidad sería un compresor de velocidad variable más un compresor de velocidad fija, y con eso tendríamos una variación de velocidad bastante interesante. En un modo de control tipo cascada tendríamos, por ejemplo, un compresor fijo y uno variable. El variable arranca como el primero en arrancar, desde su velocidad mínima hasta su máxima, y una vez que el compresor fijo arranca, el variable se regresa hasta su mínimo de velocidad, y a partir de ahí empieza a acelerar otra vez para poder alcanzar la necesidad que tenga el sistema de enfriamiento. ¿Okay? Y pues bueno, las ventajas de tener un variador de frecuencia en el sistema pues son pues algo que ya hemos hablado bastante en otros webinars, ¿no? El arranque es más sencillo, el control de la capacidad es mucho más fácil, el mismo sistema es automático, detecta sus propias fallas, no tenemos picos de corriente de arranque porque tenemos un arrancador suave incluido en el variador de frecuencia. Entonces son muchas ventajas que tenemos con el variador de frecuencia, aparte obviamente de la principal, que es que nos va a dar una mejor eficiencia total en el sistema. Y pues bueno, como les decía, los beneficios: arranque suave, control preciso de la presión de la succión, se puede sobreacelerar hasta 100 Hz, acuérdense, lo normal es 60, el rango de emulación es amplísimo, el variador de frecuencia es un específico por cada compresor, y pues bueno,
hasta ahí llegamos en la presentación del día de hoy. Creo que hay algunas preguntas, vamos a ver, Sí, tenemos todavía 3 preguntas sin responder. José nos dice, ¿cómo descargo las hojas técnicas de cada compresor? ¿En qué parte de la web de Danfoss lo puedo encontrar? Puedes buscar en el Danfoss Store el compresor que estás buscando, ya sea por ejemplo, DSH 170, por ejemplo, no sé, un DSH 300, DSH 295. Lo buscas en la página Store de Danfoss y ahí te aparecen ficha técnica, documentación, guía de instalación, guía de aplicación, brochure, etcétera. Ahí tienes todos los documentos necesarios. O puedes entrar a Cool Selector, seleccionar el compresor y donde dice datos técnicos, ahí te manda los links de todos la documentación de ese compresor en específico. ¿Qué se refiere con el índice de evolución de la nomenclatura de los scroll? Es lo mismo, es lo que les decía ahorita, es si ha habido algún cambio en el compresor para soportar algún refrigerante diferente, pues bueno, hay una evolución en la nomenclatura del compresor. Por ejemplo, si era un DSH 185 y termina en A, bueno, a lo mejor cuando tengamos la aprobación, por ejemplo, 513A, o R32, perdóname, cuando tengamos la aprobación de R32 para utilizarlo en vez de 410A, tengamos una B, por ejemplo, ¿no? Pero la capacidad del sistema es la misma, ¿no? El compresor es exactamente lo mismo, nada más tendríamos ahí una ventaja adicional, ya más actual al requerimiento del mercado. Eso es. Creo que dice Homero, dice con el variador Sí. el variador es la fusión de inverter. El variador es el inverter, a final de cuentas, y es un inversor de frecuencia. Es un variador de frecuencia o un inversor de frecuencia. Es exactamente lo mismo. Y pues sí, a final de cuentas, la industria de aire acondicionado ha tenido un auge bastante importante en cuestión de aire acondicionado con inverter, y de hecho la palabra inverter ya es vista como ahorro de energía. Entonces ya trasladar eso a los procesos industriales es un poquito más sencillo porque ya la gente ya lo conoce, ¿no? Entonces decir inverter es lo mismo que decir convertidor de frecuencia, variador de frecuencia o drive como tal. Gracias, Adrián. Tenemos otra, dice, las unidades condensadoras óptima estándar, ¿vienen algunas con variadores de frecuencia? No, las unidades condensadoras vienen con compresor normal. Esas todavía no. Hay algún plan para hacer una unidad de inverter, pero todavía no está liberado. Ok, muchas gracias. Dice, ¿qué unidades condensadoras para alta temperatura vienen con variador o a partir de qué capacidad se recomienda el variador? A partir de cualquier capacidad en realidad, nada más que hay que ver cuál es el costo del variador y cuál va a ser el retorno de inversión. Por ejemplo, hay refrigeradores inverter. Sí, hay refrigeradores domésticos que son inverter y la gente paga ese refrigerador con el costo extra de traer el inverter porque sabe que va a ahorrar energía. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un chiller de 50 toneladas, pues bueno, y tienes variaciones importantes en la carga térmica, pues bueno, sería un punto a considerar, ¿no? Porque si puedes ahorrar 20% de la energía eléctrica utilizando un variador, probablemente en 6 meses, 9 meses puedes recuperar la inversión de un variador de frecuencia y a partir de ahí ya estarías ahorrando energía en adelante, ¿no? Entonces, la recomendación es prácticamente siempre y cuando el cliente final lo tenga en su presupuesto, ¿no? Ok, y tenemos otra pregunta. En un compresor Maneuroc, cuando no tiene visor de aceite, ¿cómo detectar el adecuado retorno del aceite? ¿Sería por la temperatura de descarga o tendría otro sistema? Si el compresor no trae el visor, sería... es un poquito complicado, pero tendríamos que ver qué distancia tenemos realmente en el sistema. Si no tenemos tampoco un separador de aceite, pues bueno, ahí sí tenemos un problemita para poder identificar el nivel de aceite. Pero sí, digo, con la temperatura de la descarga podemos saber un poquito, pero sería complicado realmente ver qué tanto aceite trae el sistema. Em, pues, al final de cuentas se crea un balance entre lo que está saliendo del compresor y lo que está regresando.
pero la carga del aceite sería la original y tal vez tengas que agregar un 5% adicional de acuerdo al tamaño del sistema. Pero si es un compresor muy, muy pequeño, probablemente la distancia que tengas entre la unidad condensadora o el compresor y el evaporador no sea tampoco muy larga. Si es muy larga, entonces sí, tal vez tengas que adicionar un poquito más de refrigerante y más de aceite para poder compensar la tubería, lo que se va a quedar en la tubería, porque sí, eso sí va a ser importante. Pero un método más específico para eso sí te lo debo. Igual y lo puedo investigar también. Ok, muchas gracias. Son todas las preguntas que tenemos en el chat. No tenemos más. Si quieres, vamos cerrando el webinar. Ok, bueno, pues les agradezco mucho su tiempo, su atención. Espero que nadie se me haya dormido. Espero que les haya gustado también la sesión de compresores. Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario y muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Bueno, antes de cerrar el webinar del día de hoy, vamos a compartir algunos avisos importantes. Los invitamos a escuchar nuestro podcast Técnicos y Rudos de la Refrigeración. Pueden escucharlo desde la plataforma que ustedes prefieran. Ya está disponible el episodio 10 y en pocos días estará el episodio 11 en la plataforma. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que a este canal pueden encontrar diferentes contenidos interesantes como estos tipos de webinars, cursos, digital days, lanzamientos de productos, videos como el de compresor que mostró el ingeniero Adrián. Entonces, visítenlo, suscríbanse y bueno, conozcan todo el contenido para ustedes. También está disponible en nuestra revista Solutions en nuestra página web para que puedan revisarla, leerla. Muy pronto estará disponible la edición 7, entonces para que estén ahí pendientes. Tenemos nuestro Danfoss Product Store, como comentaba el ingeniero, ahí pueden checar esta información técnica de los productos. En el chat les compartí el enlace. Y pues bueno, además de eso pueden encontrar los catálogos completos, la gama de documentación y dibujos, comparar los productos para encontrar la mejor solución para su proyecto, revisar la disponibilidad y precios de cada producto, configurar y seleccionar sus productos y variedades de manera personalizada. Está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Y bueno, hay una nueva aplicación que pueden realizar una lista de productos y compartirla con su distribuidor, para realizar su pedido. Entonces visítenla, exploren esta página y verán que tiene muchos beneficios para ustedes. También ponemos a su disposición nuestros datos de contacto de atención al cliente para que puedan revisar cualquier tema de facturas o dudas que tengan. Y por último, los invitamos a contestar nuestra encuesta de satisfacción. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Es muy rápido de contestar y aparecerá una vez que cerremos este evento. Y pues bueno, agradecemos su participación el día de hoy. Los esperamos en próximos eventos y que tengan una excelente tarde. Hasta luego y gracias por participar.